Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos al final del campeonato del mundo. Ya tenemos campeón del mundo. El chino Ding Liren ha ganado en la cuarta partida del desempate. Y fue una partida que pasó también un poquito de todo, como durante todo el match. Algunos jugadores hablan de desprolijidades, tal vez estamos muy acostumbrados a la genialidad de Magnus Carlsen, pero obviamente son cuestiones que uno los ve desde afuera como errores porque tiene el módulo, ¿sí? Eso no me canso de mencionarlo porque el ajedrez que dan es claramente superior, pero por muchos, por mucho. Así que, bueno, vamos a arrancar a ver la partida. También fue un match muy interesante en cuanto a la lucha. Yo creo que gustó muchísimo este match a diferencia de los anteriores. No porque no haya habido lucha, pero sí que se vio como que los jugadores tomaron cierto riesgo, sobre todo Ding Liren. Por eso la verdad que me gusta que haya ganado este campeonato del mundo, que es el primer chino campeón del mundo de ajedrez. Así que bueno, vamos a arrancar con E4, Nepo de blanca ya. Esta era la cuarta partida. Caballo F3, caballo C6, seguimos con la española. Vamos a avanzar esta parte que ya lo hemos visto y explicado en muchas otras partidas. D3, seguimos con estas anti-Marshall, B5, alfil B3, D6 y A4. Bueno, el punto estratégico de A4. Muchas veces podemos pensar que en la italiana, ¿sí? No en la española, la italiana sería acá, el alfil queda en esta diagonal. Entonces, ¿por qué en la española damos toda esta vuelta con el alfil hasta terminar ponerlo en la misma diagonal? Bueno, tiene que ver justamente con provocar este avance de los peones y utilizarlos después como punto de ataque. Entonces A4 ya mete presión sobre el peón de B5 y obliga al negro a tomar alguna decisión. Por ejemplo, si juega torre B8, luego de las capturas, las blancas habrán quedado gratuitamente con la columna A. También podría probar alfil B7 para defender la torre con el alfil, pero en este caso fíjense que al abandonar esta diagonal, la jugada H3 ya no va a ser un movimiento necesario y después se va a poder luchar por el centro sin gastar ese tiempo. Pero en la partida juegan alfil D7, con lo cual las ideas de alfil G4 siguen abiertas y por eso ahí sí es necesario el tiempo H3 y para evitar una futura clavada. Entonces la partida continúa con enroque, alfil E3, caballo A5, alfil A2 y B por A4. Bien, de vuelta, fiel al estilo que propuso todo el torneo de Ding Liren, se arruina un poco la estructura, pero lo que consigue es una rápida presión sobre el punto B2. ¿Es peón de más? Sí, pero es un peón que no va a durar muchas jugadas. Viene caballo C3, torre B8 y alfil B1 despejando a la torre y atacando al peón de A4. Bueno, acá se viene la novedad de Ding Liren, porque hasta este entonces se había jugado C5 en otras partidas con buenos resultados para el blanco en línea general, porque lo que han conseguido con esto es dejar un peón que en un futuro va a ser mucho más vulnerable que los peones del blanco. Pero también hay que preguntarse qué pasa si el negro se come el peón de B2. Bueno, acá podría venir caballo por A4. Si las negras comen, vamos a recuperar el peón más fácil porque vamos a tocar el caballo, luego el peón de A6. Así que lo natural es que la torre se retire y ahora existe el golpe posicional caballo C5. Tras lo cual, si las negras comen, fíjense cómo queda toda la estructura debilitada. Por lo tanto, la mejor opción acá es retirar el caballo, por ejemplo C6, y ahí podemos comer con una posición ligeramente favorable al blanco, básicamente por la pareja de alfiles. Este alfil es bastante malo del negro y este alfil después va a tener una fuerza bastante interesante, o incluso con C3 D4 se puede activar por esta diagonal. Así que es el principal motivo de por cuál las negras no comen en este punto. La novedad de Ding Liren, que es muy interesante, es la jugada dama E8. Refuerza el punto de A4 y las blancas juegan B3, aprovechando que no se puede comer porque va a caer el caballo de A5. Pero fíjense, la idea estratégica acá no es solamente querer defender el peón. Antes yo le mostraba en esta posición, la de recién, a ver, acá está, que el alfil podía contar con una muy buena diagonal, ¿sí?
si se ubica en A2. Ahora, cuando hace B3 para recuperar el peón, quiero que observen cómo el alfil empieza a ser una pieza muy limitada por sus propios peones. Y eso es algo que va a aprovechar el negro. Continúa con C5, caballo por A4, caballo C6. Todo esto, obviamente, tenemos una pieza muy mala ahora en B1, pero hay una debilidad sobre A6. Digamos que este problema que tiene el blanco, si lo logra solucionar en algún momento, bueno, el alfil entra en juego, se activa. El peón aislado es algo que nos va a acompañar muchas más jugadas. Caballo C3, A5 para defender el peón de A6, lo defiende con el caballo. Caballo D2 y el caballo a D2 se dirige hacia el punto C4, desde el cual va a atacar a la debilidad de A5 y a la debilidad de D6. Fíjense que si el negro decide jugar alfil D8, caballo C4, defiende este y ahora defiende este, bueno, el blanco consigue ahí que sus piezas cobren actividad mientras que la del rival quedan muy pasivas. Así que lo que decide hacer contra caballo D2 es jugar alfil E6. Y a caballo C4 responder de una manera agresiva con D5. Busca Ding Liren que el juego se active lo más posible. Hay que tener en cuenta que contra D5 ya este peón no lo vamos a poder comer por D4, ¿no? Con un ataque doble que gana material. Entonces juega E por D5 y ahora caballo por D5. Nuevamente sigue pasando esta cuestión del juego propuesto por Ding Liren muy activo. Porque acá podría haber ganado un peón con la jugada caballo por D5, alfil por D5 y caballo por A5. Ganamos el peón, ese peón débil, pero fíjense que después de una jugada como torre A8, este caballo no se puede mover porque está la torre clavada acá, este alfil no se puede mover, y bueno, y esta torre tampoco se puede mover porque tiene que defender al caballo. Por lo tanto, la propuesta en esta variante hubiese sido una entrega de peón, pero por una posición realmente difícil de jugar para el blanco. Podría continuar con alfil D2 para defender, alfil D8 para clavar, meter más presión. Esto lo dijimos en el anterior video, donde hay una pieza clavada hay que meterle presión. Y acá dama E1 para seguir defendiendo, alfil C7, con ideas de progreso bastante claras para el negro, mientras que para el blanco es difícil encontrar jugadas. Así que tras caballo por D5, las blancas retiraron su alfil, pero pusieron el ojo sobre este peón. Caballo por, alfil por. Y ahora, como están siendo presionados ambos peones, las negras decidieron capturar en C4 y B por C4. Fíjense este alfil, ¿sí? Todavía la estructura del negro sigue siendo mala, pero el alfil este no está participando de ninguna forma. Ahora encima tiene dos peones acá, más este doblado que es difícil de movilizar porque está bloqueado. Vamos a ver cómo soluciona eso el blanco. La partida continúa con alfil D8, alfil D2 y alfil C7. C3. Bueno, este es el primer intento por tratar de darle vida al alfil, en algún momento con algún D4, o si es posible, alfil C2, alfil A4. Entonces continúa la partida con F5. Cuando nuestro rival tiene problemas con la actividad de sus piezas, lo que más conviene es intentar abrir la posición y empezar a atacar, porque ahí se va a ver que nuestro ataque, nosotros hagamos de cuenta que atacamos con 5 piezas, bueno, nuestro rival como tiene una que no está pudiendo ayudar, se va a defender con 4. Entonces, muy buena la jugada F5, torre 1, torre de 8, pone todas las piezas en juego, mira a este peón, eso también va a impedir que el alfil se retire porque va a estar agarrado el peón de D3, torre A2 y dama G6. Bueno, acá se continúa pasando todas las piezas, dama E2, dama D6, fíjense la incorporación acá para atacar el punto H2, se estaría amenazando algo como E4, que amenaza E por D3 y dama H2. Como dama H2 es la amenaza más fuerte, el blanco decide hacer G3. Cambiamos el foco de la torre, ahora tratando de empujar un avance, y viene dama F3. Bueno, acá hay una variante muy interesante para analizar, porque la idea de dama F3 no es solamente correrse de la mira de la torre negra, sino intentar cambiar las damas. Si logro cambiar las damas, la iniciativa que tiene el negro va a ser menos peligrosa. Y acá Ding Liren vuelve a jugar muy activo. Eso es lo que viene proponiendo durante todo el match, sabiendo el riesgo que se puede tener, y decide entregar un peón con la jugada
E4. ¿De qué otra forma podría haber jugado? Rey H8 era una alternativa para salir del jaque. Y en caso de dama D5, dama F6, evitamos el cambio de damas. Si bien nos cae un peón, fíjense que la dama quedó muy desplazado de lo que es la defensa del rey. Entonces jugadas como F4 para abrir la columna, G4 para cerrar la columna y F3 para crear ciertas amenazas de mate, hubiesen dejado al blanco con una posición muy complicada. Pero E4, vamos a ver cuál es la idea. Se captura. Esto lo que no me gusta es que empieza a liberar un poco la acción del alfil, pero estos peones quedan un poquito más débiles. Caballo E5, dama G2 y de repente acá vamos a ver que si capturamos el peón de C4, ese alfil de B1 empezaría a cobrar vida. ¿Sí? Esta es una variante que se podría haber dado con esta continuación, tras lo cual este alfil está viviendo por acá y está viviendo por acá. Así que bueno, hubiese sido una mala decisión querer comerse este peón inmediatamente. Y Ding Liren juega caballo D3. Que en ese caso, bueno, lo que no me gusta es que terminó cambiando lo que era el alfil malo del blanco por su caballo. Y ahora de repente tiene dos peones de menos. Pero igual son dos peones que están bastante débiles. Vamos a ver cómo los recupera. Juega torre por, alfil por, dama por C4 tocando la torre se retira y ahí logra recuperar. Entonces ya tenemos una posición de igualdad donde las negras tienen una pequeña ventaja práctica, que es este peón que está alejado, peón libre, y que bueno, en muchos finales puede ser beneficioso. Alfil D2 intenta mejorar el alfil, H6 se da un aire y dama C6 empezando a molestar las debilidades de las piezas sueltas. Torre F7 para tratar de tener todo defendido. Torre 1, rey H7 sigue ahí acomodándose. Y fíjense, por ejemplo, ahora, si intentamos ir al final, ¿sí? Acá quedaría más claro todavía que la torre se puede ubicar luego detrás del peón y empezar a avanzar. Eso lo vimos también en el final de torres que mencionamos ayer, donde la torre por detrás del peón, en este caso, se agranda, ¿sí? Su actividad va creciendo a medida que avanza el peón. Distinto sería que la torre esté ubicada por delante del peón y ahí se va achicando su actividad. Entonces, no busca el final y juega alfil E3 para atacar este peón. Y Ding Liren busca atacar el otro peón. Y para que quede simplemente este libre. Total, aunque acá haya menos material del negro, como está en el mismo flanco, hay muchas chances de tablas, incluso perdiendo este peón. Así que muy buena decisión. Ya les dije, los finales estos son muy malos, incluso el alfil protege la casilla de coronación, puede ser muy peligroso. Así que tras alfil E5 jugó dama E8, entrega el peón, pero empieza a jugar con la idea de la clavada. Por ejemplo, si acá hace A4, ya vendría torre por C3, dama por C3 y dama por F7. Entonces torre C1, una jugada bastante molesta, que las negras responden con torre F6. Y acá Nepo, con peón de menos, tenía una continuación de tablas, algo también difícil, que era con la jugada alfil D2. Donde hay pieza clavada, presionamos, alfil D2, ¿cómo defiende? Bueno, puede defender con torre F3, pero ahí vendría alfil E3. Y fíjense la complicación que tiene el negro ahora, que les vuelve a amenazar torre por C3. ¿Sí? Si las negras sacan la dama, le hacen torre por C3, dama por C3 y jaque, y le gana la torre. Por lo tanto, tras alfil E3, lo que tiene que hacer el negro es volver con la torre. Y ahí nosotros volveríamos con la clavada. Así que alfil D2, una fuerte jugada para intentar hacer tablas, que también podría contestar con dama D4, acá Ding Liren. Y si comemos, jaque, rey, y nos produce tablas de esta manera. Pero no. Tras torre F6, Nepomniachtchi juega dama D7. El otro aprovecha ese movimiento para desclavarse, juega dama E2, en vista de que jugadas como torre por C3, vamos a tener dama E1. Entonces, dama E2, jugó dama D5 y alfil B4. Se está empezando a acomodar y a defender sus peones. En caso de alfil por C5, recuperamos el peón, pero hay una jugada muy molesta que es alfil E1.
se ataca el punto de F2, dama G2 defendiendo y A4, y fíjense que hay una debilidad acá, pero también hay un problema acá. Entonces las piezas del blanco van a tener alguna dificultad para resolver todos los problemas. Lo que decide hacer, en vez de comerse el peón de C5, es jugar dama E4. Rey G8, jaque, rey, jaque. Unas tablas venían bien, pero Ding Liren dice no, vamos que quiero ser campeón del mundo, jugamos torre G6. Y esta es otra de esas posiciones bastante difíciles, como momentos críticos de la partida, donde las blancas podrían haber alcanzado el empate, o por lo menos acercarse al empate, con la jugada H4, que empieza a molestar un poquito con la idea de H5, pero de momento está controlada. Ahora, ¿qué puede hacer el negro? Si avanza el peón, lo comemos. El alfil, bueno, está atado un poco ahí también a la defensa de C5, así que puede avanzar el peón A. Ahora hacemos dama F5, que amenaza H5. Las negras hacen dama G4 tratando de cambiar las damas y volvemos con la dama. Esto es recontra difícil porque hay una idea oculta acá. Mientras las negras pueden seguir intentando avanzar o defender que también está siendo amenazado con una jugada como dama H5, cambiamos nuestra idea de ataque y viene la jugada torre D1. Tras A3 el negro sigue mejorando la ubicación de su peón, pero empiezan a aparecer ideas con la dama de infiltrarse por estas casillas. Y guarda, porque las negras tienen su dama muy limitada a la defensa del H5. Entonces, dama G4, supongamos ese movimiento, para que, no sé, algo como dama 2, tal vez hacer C4, podría considerarse. Viene H5, desvía la dama y ahí vuelve con dama B3. Y esta posición es muy compleja ya, y el contrajuego del blanco le puede dar unas buenas chances. Así que, tras torre G6, H4, yo les decía que este movimiento es importante para que el negro haga A4. Pero acá juega dama F5 con la misma idea, pero ahora le hace C4. Y esta es la diferencia. Y que antes no podía hacer dama E4, no podía hacer C4 el negro porque estaba controlado el peón. Entonces tras C4, juega H4. Y ahora, para evitar este H5, aparece dama D3. Esta creo que es una jugada que se le pudo haber escapado, porque la dama en esta diagonal va a estar perfecta para evitar la mayoría de los contrajuegos del blanco. Evitamos el cambio de damas. Acá ya Ding Liren tenía una jugada muy fuerte que era alfil D2, torre D1, C3. Fíjense ese peón como avanza. Pero juega torre F6. Torre F6 toca la dama, dama G4 y ahora avanza el peón de C3. Torre D1. Ahora sí cambiamos las damas que tengo peón de más. No cambiamos las damas. Empieza a aparecer torre D8 como una posible amenaza. Torre C6 amenaza a la dama y libera el avance del peón. Dama 8. Y bueno, C2 ya también era una posible continuación ganadora. Fíjense que si torre C1 viene alfil A3, ganando material. La torre se va y nosotros coronamos y ganamos una pieza en la coronación. Y también si hace torre D8, esa idea que tenía, coronamos, ahí ya ganamos una pieza y tenemos el movimiento dama C6, que amenazamos mate y proponemos un cambio de damas. Tras los jaques vamos a ver que se terminan, ¿sí?, los jaques molestos, y las blancas tienen que abandonar porque tienen que cambiar las damas para no recibir mate y lo dejan en una posición perdida. Entonces, dama 8, C2 ganaba, pero Ding Liren también juega torre D6, tiene que ver seguramente con los apuros y toma la decisión que le parece menos arriesgada. Torre por D6, dama por D6 y empieza jaque, tapamos de dama, dama, jaque, rey. Y ahora, a partir de estas imprecisiones, como que cada vez tiene que afinar más, ya no hay cualquier jugada que gane. Por ejemplo, una jugada como C2, tendríamos jaque, rey, jaque, ¿sí?, jaque, 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 tablas por jaques continuos, ¿sí? Entonces, seguramente acá una buena jugada con negras hubiese sido dama F5, para después hacer el avance del peón, pero que la dama siga cubriendo esta importante diagonal defensiva para evitar los jaques del blanco. En la partida se jugó A4, y esto permite unas chances de tablas con la siguiente jugada. Vino alfil D4 y A3.
Bueno, ¿cuáles eran las tablas acá? Este peón incomestible, ¿sí? Alfil por peón, alfil por, dama por, fíjense, no hay jaques y coronamos en la siguiente. Las chances de tablas luego de A3 eran 2. Una jugada que era muy difícil de calcular con poco tiempo era alfil por G7. Y la clave está en que desnudamos ahí ese rey y empiezan una cantidad de jaques que seguramente las negras van a intentar esconderse, pero va a haber un momento que cada vez que el rival se quiera meter por alguna casilla, va a aparecer un jaque en blancas que no se va a poder meter, ¿sí? Porque todas las negras están controladas, le controlamos las blancas, chau. Y no va a poder hacer rey de 3 nunca porque va a venir jaque y va a perder la dama. Entonces las blancas quedan controladas y no puede colaborar, ¿sí?, con el rey para avanzar luego los peones. Esa era la primer chance de tablas. Era difícil, muy difícil de calcular. La otra chance de tablas era con la jugada H5, que evita que la dama se incorpore a la defensa. Y por ejemplo, si hace una jugada como A2, dama F7, ya le está amenazando mate. Y bueno, las piezas del negro quedaron en la otra punta, no pueden defender. Incluso acá ganaría el blanco. ¿Qué pueden hacer las negras? Bueno, pueden intentar traer su dama a la defensa, pero en ese caso pierden el alfil. Y ahora ya es el negro el que tiene que tratar de salvar la partida, avanzando. Se frena con la dama, jaque, rey, se corona, come, jaque, se gana el alfil, pero cae el peón, cae este peón y esta posición son de tablas. De vuelta todos los peones en el mismo flanco, a pesar de que sea un peón de más. En un momento van a empezar con los 10.000 jaques y no va a haber forma de progresar. Así que las chances de tablas estuvieron ahí, al alcance de la mano de Nepo, pero juega dama C7, una jugada que es perdedora, amenaza mate, pero justamente al no estar H5 la dama se incorpora defendiendo. Dama C4, C2, alfil E3. Y ahora, bueno, empiezan algunas vueltas, alfil D6, rey G2, H5, chau, ese problema. Rey F1, tal vez trata de traer el rey a la defensa, pero juega alfil E5. Y rápidamente vemos que si el rey quiere seguir colaborando para frenar a los peones, en realidad podemos entregar el peón de A2. Y con dama D3 ese rey quedó muy expuesto y existe la amenaza alfil C3 y dama D1 mate. Es por eso que ya Nepo, en una posición perdida, el último recurso que intenta es tratar de desviar a la dama para comerse alguno de esos peones peligrosos. Pero tras H por H5, de vuelta intentando desviar la dama siempre se conserva en esa buena diagonal. Dama D5, G3, contrajuegos por todos lados, F4, parece que le gana una pieza, pero en realidad viene A2, se desvía la dama y ahora tras alfil por F4 las blancas abandonan y Ding Liren es el nuevo campeón mundial. ¿Por qué abandonan? Porque en caso de alfil por, dama por, estamos coronando en la siguiente jugada. Así que, bueno, gran partida. Obviamente en estos ritmos rápidos pasa de todo, ¿sí? Son mucho más factibles los errores. Errores, vuelvo a decir, que uno los puede ver desde afuera, pero estando en la partida, ¿sí? Es otra cosa, los nervios, la tensión, y de afuera somos todos Kasparov, ¿sí? Pero no, fue un match muy, muy entretenido en cuanto a las partidas. Realmente, incluso analizar las partidas que fueron tablas, resultaban interesantes ver todos los recursos que había, todas las ideas ocultas, todas las formas de plantear las partidas. Fue un match bastante entretenido. Así que bueno, se acabó por ahora los resúmenes de Match Mundial. Esperemos a ver si Carlsen le resulta más entretenido jugar contra Ding Liren. Y por ahí tenemos de vuelta a Magnus, el querido Magnus, jugando el campeonato mundial. Pero por ahora Ding Liren debe estar muy, muy contento. Fue un match que perdió en la tercera partida o segunda partida, no me acuerdo ya. Lo cual parecía un golpe anímico. Ya estaban todos diciendo Nepo campeón, ¿no? Nepo superior. Pero fue muy, muy interesante la propuesta. Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado de estos resúmenes, que le haya también servido para aprender algunas cositas de ajedrez. Yo me despido, pero nos vemos
próximamente con algún otro video nuevo. Así que será hasta la próxima. Adiós.